Entonces resulta, pasa y acontece, que aquí vamos a empezar a explorar un poco de neurociencias. Esto es un cerebro, vamos a suponer que es un cerebro, ¿listo? Ustedes van a creer como yo que es un cerebro. Resulta, pasa y acontece, que el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer es completamente diferente. ¿Por qué es diferente? Porque resulta que las mujeres tienen un grado mayor de sensibilidad frente a las situaciones o un grado mayor de empatía, lo que hace que estas zonitas en particular, esto es el área prefrontal, ¿sí?, tenga una mayor capacidad para analizar mucho más las emociones y las cosas que están sucediendo en nuestro entorno, y de una u otra manera hace que su cerebro las predisponga más a sentir, ¿sí? Al sentir tanto y al vivir las situaciones que pueden estar viviendo a su alrededor como propias, las lleva a tener una predisposición a. Pero también hay otros elementos, por ejemplo, elementos relacionados con la sociedad, ¿sí?, con el estigma social, con la forma en cómo la sociedad nos empieza a ver o las empieza a ver, ¿sí?, factores asociados con las situaciones de nuestra historia de vida a lo largo del curso de vida. También se han presentado diferentes eventos que hacen que las mujeres estén mucho más susceptibles y mucho más en riesgo de presentar algún tipo de trastorno de ansiedad, y en particular de ansiedad generalizada. ¿Qué pasa en este apartado, muchachos? Que la mujer en algunos puntos determinados sí logra exteriorizar lo que siente, pero muchas veces lo que hace es verbalizarlo y quedarse rumeando constantemente en el malestar, ¿sí? En cambio, contrario a lo que pasa con los hombres, que los hombres cuando están sufriendo altas cargas de estrés, lo único que hacen es exteriorizan, explotan como tal, ¿sí?, y baja inmediatamente la tensión. En las chicas, en algunos momentos determinados o cuando no hemos tenido las suficientes herramientas para afrontar esto, la ansiedad se va volviendo como esa bola de nieve que no nos permite a nosotros afrontar las cosas de una manera un poco más eficiente. Entonces, por un lado, ya sabemos cómo no hacer esto. Terrible. ¿Cuáles son los objetivos en particular de los primeros auxilios psicológicos? El objetivo primordial es darle protección, alivio y contención a la persona. Protección, alivio y contención. No es resolverle la vida en un momento. No, nosotros no tenemos la oportunidad de hacer eso, y es muy importante que ustedes hagan una lectura detallada de la persona para que no empiecen a generar más afectación emocional de la que puede estar viviendo, ¿sí? 2. Entregar una asistencia práctica, ¿sí? Eso de entregar una asistencia práctica es básicamente observar si la persona se encuentra en un muy mal estado, brindarle las herramientas suficientes o, en su defecto, acompañarla en el proceso hasta que la persona logre regularse. Los primeros auxilios psicológicos no solamente se dan en los momentos en los que la persona está atravesando una crisis a nivel evolutivo o a nivel individual, también se dan cuando las personas están pasando por un terremoto, por una catástrofe natural, por lo que sea, ¿cierto? Después de que nosotros alcancemos a ver que hay un grado de desorganización, de desorientación frente a las situaciones que está viviendo y a la vida, es muy importante que empecemos a desarrollar estos primeros auxilios. Y finalmente, fortalecer los recursos de afrontamiento. En algunos momentos puede que las situaciones sobrepasen a las personas. Sin embargo, nosotros debemos procurar brindarle las herramientas suficientes que nosotros quizás en este entrenamiento vamos a poder adquirir para así empezar a generarle nuevas formas de entender y de afrontar su malestar. ¿Qué pautas debemos considerar? ¿Dónde se pueden hacer los primeros auxilios psicológicos? Donde ustedes quieran, donde la situación amerite. Entonces, si por ejemplo ustedes están en la planta, lo pueden hacer. Si están de pronto en una actividad de ocio y tiempo libre de la empresa, se puede hacer. Si estoy en la casa y mi hijo está en una crisis de llanto constante, lo puedo hacer allí, ¿sí? ¿Quién lo va a requerir? Lo va a requerir alguna persona que se encuentra afectada recientemente por un acontecimiento crítico o grave. Recordemos, muchachos, que lo que yo creo que es crítico no es lo mismo que es crítico para el otro. Y allí me devuelvo a la silla que nosotros estábamos planteando.
cada uno de nosotros ha logrado a partir de su historia de vida crear unas formas de afrontamiento, ¿sí? Y el hecho de que las formas de afrontamiento de las personas que se encuentran a mi alrededor no sean tan fuertes como las mías no significa, ¿sí?, que yo puedo llegar a disminuir el síntoma de una manera errónea o errática, ¿sí? Entonces, el acontecimiento crítico o grave vamos a empezar a analizarlo desde múltiples perspectivas para que lo comencemos a desarrollar un poco más. ¿Cómo podemos como líderes identificar cuando una persona está en un estado de crisis? Porque claramente esto se puede manifestar de diferentes formas. Pues hay quienes se desbordan y lloran y lo manifiestan, como hay quienes por el contrario no reflejan ninguno de estos síntomas. ¿Cómo podemos identificar que alguien requiere de ese primer acompañamiento y de esa contención inicial? Esto se encuentra relacionado con los síndromes o los episodios de ansiedad y los episodios depresivos. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a intentar ahondarlo un poquito más para que ustedes tengan la claridad suficiente para poder identificar. Específicamente en la ansiedad, nosotros tenemos un triple sistema de respuesta, ¿sí? El triple sistema de respuesta es básicamente una respuesta cognitiva, otra motora y otra fisiológica. Cuando nosotros hablamos de la ansiedad, nosotros debemos evaluar muy bien nuestra propia capacidad para percibirlo, cómo nos estamos sintiendo, pero también podemos hacer un análisis minucioso de lo que estamos observando a nivel físico, a nivel gesticular y a nivel de la conducta no verbal. ¿Cómo podemos analizarlo? Lo primero es que nosotros siempre tenemos un repertorio, un modus operandi de observar cómo las personas empiezan a actuar. Todos tenemos un patrón o un común denominador de comportamiento. ¿Qué debo hacer yo como líder? Lo primero es identificar esto. Esta parte motora es la más importante y eso es lo que ustedes van a empezar a apreciar. La parte motora básicamente nos está diciendo a nosotros, haga una lectura detallada frente a las respuestas a nivel físico que está notando. Entonces, si yo veía que la persona constantemente venía, en el caso de la mujer, venía muy maquillada y llevo 2, 3, 4, 5 días, una semana donde en definitiva ya no está utilizando el mismo común denominador, entonces, ojo, ahí hay un primer recurso. Si aparte de eso estoy viendo que hay personas que están llegando con unas momentos o tiempos donde está pidiendo excusa para una actividad, para una cita con el médico, para una cita con la otra, porque hay una deserción, porque hay mucho movimiento en términos del área, o en definitiva la persona ya no quiere asistir a trabajar, entonces ahí ya estamos hablando de otro. Número 3, si estoy viendo que la persona tenía un afecto plano, el afecto plano es que básicamente es una persona muy tranquila, y en algún momento dado empiezan a exacerbarse o comienzan a irritarse un poco más de lo normal, cuando yo empiezo a ver que se comienza a distanciar de las personas, como en esos momentos donde yo empiezo a ver que la persona ya no es la persona que era conmigo y con su grupo social, sino que empezó a generar un cambio comportamental abrupto, ahí también estoy teniendo en cuenta este tipo de situación. Y no menos importante, hablemos y escuchemos a las personas, ¿sí? De vez en cuando, hacer una expresión de sentimientos no nos hace daño, ¿sí? La expresión de sentimientos nos va a ayudar y nos va a permitir a nosotros exteriorizar lo que estamos percibiendo en este momento. Ahorita les voy a mostrar cómo podemos desarrollar ese tipo de escenarios y de espacios para que ustedes lo puedan hacer una vez al mes, una vez cada 2 meses, ¿sí? O sea, que ustedes saquen una hora para hacer esto no significa que nos vaya a generar algún tipo de daño. Y de hecho, tiene un grado supremamente alto de eficacia. ¿Por qué? Porque el otro empatiza con el sentir de su compañero y eso ayuda a que las cargas a nivel laboral y los problemas dentro de nuestra área se empiecen a disminuir, ¿sí? Porque ya lo he visto en otras organizaciones cuando hemos llevado este ejercicio. Entonces, esos elementos son muy importantes que los tengamos en consideración en el momento dado que podamos empezar a apreciar un cambio abrupto en el comportamiento de la persona. ¿Quién lo puede hacer, muchachos? Cualquier persona que esté capacitada para efectuar primeros auxilios psicológicos. Derivación.
La derivación es muy importante si yo veo que la persona continúa manteniéndose después de mis primeros auxilios psicológicos allí, frenada. O sea, veo que no tiene ningún avance, por el contrario está teniendo retrocesos y no está generando acciones puntuales para poder afrontar este tipo de situaciones de una manera mucho más eficaz o eficiente. Cuando veo esto, remito. Derivar es remitir. Ven, yo considero que es muy importante que hagamos un proceso donde tú te des la oportunidad de hablar con la psicóloga de la empresa para que así ella tome cartas en el asunto y podamos hacer el proceso de una manera diferente. En este caso, la ruta, tenemos rutas, ¿cierto? Y la ruta dentro de la organización sería, cuando yo empiezo a observar, que ya les voy a mostrar cómo tenemos que desarrollarlo, cuando yo empiezo a observar que hay un cambio abrupto dentro del comportamiento de la persona, debo informar, bueno, primero debo hablar con la persona, ¿sí? Para ver si existe algún tipo de dificultad en la que yo como líder de área puedo empezar a ayudar. Después de ello, si veo que no tengo las suficientes herramientas o en su defecto siento que esto se sale de mis competencias como líder, entonces procuro acercarme al área de talento humano, de recursos humanos, que es Daniela. Daniela es psicóloga, tiene las capacidades y las competencias suficientes para hacerlo, y si Daniela ve que en definitiva esto tiene otro problema mayor, entonces me derivan a mí o a otro de los psicólogos que se encuentran relacionados, ¿sí? Entonces, es importante que empecemos a considerar este tema.